A continuación, las preguntas de la guía. Em, Indique por qué es importante la importancia del pH en el suelo en procesos biológicos para las plantas. El pH influye en el desarrollo y productividad de las plantas, ya que de tener un suelo con un buen pH depende que tengan un buen desarrollo y de ahí obtienen sus nutrientes. Si el suelo es muy ácido, podrían los elementos que tengan en el suelo tornarse tóxicos para la planta y en el caso de que llegara a producir tóxicos para las personas. Y, y si es muy alcalino, puede tener problemas de atracción de plagas y enfermedades, lo que la vuelve vulnerable. Em, Tiene actividad microbiana, los microorganismos se descomponen y se vuelven materia orgánica y se fijan al suelo y de ahí obtienen, pues, digamos que unos beneficios que hacen que equilibren el ciclo de los nutrientes. El crecimiento, un pH adecuado, pues haría, no adecuado, haría que el suelo no tenga buena estructura y dañaría la capacidad de las raíces para crecer, absorber agua y nutrientes, lo cual lo llevaría a no tener un buen ciclo de desarrollo y crecimiento e incluso a la muerte. Y resistencia, como lo mencioné antes, su ciclo ideal debería ser entre 6 y 7, lo cual sería un pH óptimo para el desarrollo correcto de los cultivos y se puede ajustar con enmiendas de cal y materia orgánica eh, para el beneficio del cultivo y obviamente de la salud humana. Porque es importante medir el pH de las frutas. Para medir el pH de las frutas es importante para conocer la durabilidad de estas y su posible degradación. Sin un protocolo de pH no se podría conocer esto. Sirve para el control de patógenos, que es la capacidad de los microorganismos para proliferar y pues en la mayoría son patógenos malos. Si proliferan mucho en las frutas, por ejemplo, podrían ocasionar daños a las personas y enfermarlos. Ellos suelen darse em, en un pH alcalino, pero si se controla en un pH ácido entre 4 y 6, las bacterias no crecerían porque no es un ambiente ideal para ellas. Y obviamente pues previenen enfermedades. Para la calidad de conservación en las grandes industrias, eh, donde fabrican cosas como yogur y gelatinas y jaleas y ese tipo de cosas, miden el pH para saber la calidad que tienen esos productos y eso les ayuda para su conservación, para una vida más larga, decirlo así. Salud y nutrición, el pH en los alimentos, o sea, el cuerpo tiene su propio pH, lo regula el mismo, pero comer alimentos sin excesos de los diferentes pH puede hacer que el cuerpo no reciba los nutrientes necesarios como el calcio y podría provocar cálculos renales, infecciones, hinchazón y gases. Porque es importante medir el pH en el suelo. En la agricultura sirve para saber la actividad microbiana y la salud de las plantas. Tener un buen pH evita que hayan problemas de deficiencia nutricional y que el suelo se vuelva tóxico para la planta y para las personas.
que es un azúcar reductor. El azúcar reductor es un tipo de carbohidrato que puede dar electrones a otras moléculas con reacción química. Entre ellos tienen un grupo carbonilo que les permite actuar como un agente reductor. Hay dos tipos que son los monosacáridos y de ese grupo sale la glucosa, que está en frutas y vegetales, la galactosa en productos lácteos, la fructosa en el azúcar común, los disacáridos en maltosa, que se compone de glucosa más glucosa y lactosa de glucosa más galactalosa, y, em, y se puede determinar por unas pruebas que se llaman reactivo de Vene o reactivo de Field. A partir de los siguientes reactivos que se muestran en la tabla, realice una descripción de uno de ellos y de qué tipo de carbohidrato monosacárido, disacárido o polisacárido identifica. En el reactivo de Molich se usa para identificar carbohidratos y y sus reacciones de alfa-natol con carbohidratos en presencia de ácido sulfúrico y se nota en la muestra un anillo púrpura y identifica carbohidratos como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Identifica los tres. El reactivo de Benedict se emplea para detectar azúcares reductores, contiene sulfato de cobre y cambia de color dependiendo de la cantidad del azúcar que presente. Este identifica monosacáridos y algunos disacáridos reductores como glucosa y fructosa. En el reactivo de Bardo, Bardo se usa para monosacáridos y sacáridos y contiene acetato de cobre y genera precipitado rojo. Y se identifica monosacáridos y los desequilibra entre monosacáridos y sacáridos. El reactivo de Seligmanov se emplea para diferenciar entre cetosa y aldosa y contiene resorcinol y ácido clorhídrico que identifica cetosa como fructosa y distingue entre fructosa y galactosa. Otras pruebas que se pueden usar para identificar carbohidratos. En una muestra está la prueba de yodo que detecta polisacáridos como el almidón. La rotación óptica determina la estructura de los carbohidratos mediante la interacción con la luz polarizada. La prueba de Antrona que se emplea para detectar carbohidratos mediante acción de sulfúrico. Métodos físicos como una cromatografía de gases que se usa para separar y analizar carbohidratos volátiles, la espectrografía infrarroja que permite identificar la estructura química de los carbohidratos. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos en las células de las plantas? Los carbohidratos son importantes ya que las plantas obtienen la energía de ellos y a través de la fotosíntesis que produce la planta que las vuelve glucosa y se almacena como almidón y se usa en la respiración celular. Además de la celulosa, un polisacárido es el componente esencial para la pared celular para que tengan una buena estructura. Les brinda soporte y estabilidad y el pH en el suelo influye para que ellos tengan la capacidad de absorber nutrientes y así tener un buen desarrollo y crecimiento en las plantas. Y el pH es fundamental pues, para garantizar la frescura y calidad de todos los alimentos, para prevenir el desarrollo de microorganismos malos, como los patógenos. Reacciones de correlación mediante tablas. Describa brevemente los reactivos que se utilizan para los tipos de reacciones y tipos de aminoácidos. Identifica. En la prueba de Buret, se usa para detectar enlaces péptidos en proteínas en presencia de iones cúpricos en medios alcalinos. Identifica proteínas péptidos con enlaces péptidos. Reacción santoproteica
Se emplea para identificar aminoácidos con anillos aromáticos y se basa en la nitración de los grupos venecios. Identifica tirosina, felalanina y troptofano, triptófano. Prueba en Millón se especifica en la tirosina y se basa en la relación entre aminoácidos. Identifica la tirosina. Describe la manera en la que se usa la prueba Heller para identificar propiedades químicas y químicas de precipitación de las proteínas. La prueba Heller permite identificar la precipitación de proteínas al agregar ácido nítrico concentrado en una solución proteica. Si es positiva, como se ve en la foto, aparecen unos anillos amarillos, lo que indica que es positiva. Y el líquido indica la desnaturalización y precipitación. Se usa para análisis clínicos como las muestras de orina. ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo? La desnaturalización de las claras de huevo ocurre cuando las proteínas pierden su estructura debido a factores como el calor y sustancias químicas volviéndose opaca y sólida. En cuanto a la reacción de Buret, una proteína coagulada puede dar resultados positivos, ya que en los enlaces péptidos sigue intacto, permitiendo la interacción con el reactivo y generando color púrpura característico. Una proteína coagulada podría dar reacción de Buret. La prueba de Buret detecta enlaces péptidos y proteínas mediante la interacción del sulfato de cobre con una solución alcalina generando un color púrpura. Aunque una proteína coagulada mantiene estos enlaces, puede dar la reacción como una desnaturalización extrema y podría agregarla en péptidos o aminoácidos afectando la prueba, la intensidad de la prueba. ¿Y cómo podemos saber si una sustancia desconocida es una proteína? Para identificar la proteína desconocida se puede emplear diversas pruebas de reacción como la Biuret, que lleva enlaces péptidos y su color es púrpura, la prueba de ninhidrina que revela el cambio de los aminoácidos en un color violeta o azul, la prueba xantoproteica que confirma la presencia de los aminoácidos al tornarse amarillo. Y también otros métodos, pero ya son más científicos, pues ya que tienen como la infraestructura para hacer esas pruebas, que son la electroforesis y la espectrofotometría, que permiten identificar precisamente las propiedades físicas y químicas de las proteínas.